Hola, bienvenidos al canal de Deinuncius, a su programa Diálogos en Cristo. Conociendo tu fe cristiana católica. Y bueno, quiero presentarles a las personas que estamos encargadas de este canal. En primer lugar, la coordinadora, Gloria Cruz Rico, que está aquí conmigo. Hola, bienvenidos todos a este canal, a este programa, nuestro programa Diálogos en Cristo, Conociendo tu fe cristiana católica, nuestro canal de Deinuncius. Bien, un servidor, Julio Martín Espinosa Casares, subcoordinador de este esfuerzo para todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas. Queremos hacer una breve reflexión acerca del por qué creer en los evangelios como testimonio histórico, como libros históricos. ¿Qué valor tienen los evangelios como libros históricos? Pues vamos a hacer una muy breve reflexión, no queremos cansarlos, pero bueno, creo que es necesario, o creemos que es necesario, hablar un poco acerca del valor histórico de los evangelios. Esto debido a que todos, tal vez tú que nos estás acompañando en algún momento, te preguntaste qué valor tiene o cómo leer los evangelios. Claro, todos los libros de la Biblia, pero en esta cápsula nos vamos a dedicar solo a los evangelios. A lo mejor en un programa posterior podemos analizar los diferentes libros que componen nuestra Biblia y la importancia de ellos y cómo tomarlos históricos, anecdóticos, bueno, otras corrientes literarias, incluso con sus corrientes literarias podemos hacer otro análisis, pero esta vez vamos a analizar solo los evangelios. Y bueno, realmente pues es sorprendente que muchísima gente diga: es que no puedo creer en los evangelios porque no tengo textos originales, porque los originales no existen. Entonces aquí viene un detalle, empezamos con esta cuestión y aquí viene un detalle muy importante. Querido hermano, querida hermana, dime de qué obra de la antigüedad se tienen los originales. Mencióname una. Y resulta que si nos ponemos a buscar, incluso en inteligencia artificial y demás, nos vamos a encontrar con la desagradable sorpresa de que no tenemos textos originales de ninguna obra clásica, de ninguna obra de la antigüedad. Entonces, pues ese argumento está descartado, porque entonces no deberíamos de creer absolutamente nada, ¿verdad? Y tenemos textos que son muy antiguos. Por otro lado, vámonos a la antigüedad, no hay textos originales ahora, de los más antiguos o los más recientes. Resulta, ¿sí? O también, podemos hablar de los que hay muchas copias, de los que hay pocas copias y demás. Copias unciales, ¿no? Copias de las primeras. Resulta, por ejemplo, que si hablamos, aquí tenemos una científica social, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de las copias de la Ilíada o de la Odisea de Homero, tienen arriba de 2000 años de antigüedad. Y no tenemos los originales, tenemos puras copias. Por cierto, muchas de esas copias, debido a que los monjes se dedicaron a copiar estas obras clásicas. Sin la Iglesia Católica estos libros no nos habrían llegado. Entonces, y son libros que hablan de deidades paganas y demás, y aún así los copiaron, porque digo, no, los cristianos católicos son fanáticos. No, se copiaron textos que hablaban de otras deidades y demás, y de la mitología. Entonces, se trataba de conservar la cultura. Para la Iglesia Católica la cultura siempre fue muy importante. Fue y sigue siendo. Y gracias a estos monjes copistas, no los copiaron, su interés no era preservarlos solo por preservarlos, sino es la riqueza que hace a nuestra sociedad, es la riqueza que nos hace humanidad, es la riqueza de nuestra especie, y por ello los monjes copistas, todo aquello que engrandece el crecimiento intelectual de la especie es importante. Entonces, gracias a ellos conocemos muchas de las
de la literatura clásica y de la literatura antiquísima que a través del tiempo, como bien dice el profe Julio, se ha perdido. Pero gracias a ellos tenemos estas copias y nos podemos referir a ellas para conocer el pensamiento de otros grupos sociales que nos precedieron hace muchísimos años. Bueno, y aquí empezamos a entrar en materia, porque bueno, se llega a culpar a la Iglesia Católica de la quema de códices mayas por parte de Fray Diego de Landa, lo cual fue una tragedia efectivamente, y posteriormente él mismo se arrepintió, pero el daño ya estaba hecho. Sin embargo, nada se dice sobre estos monjes copistas, y tampoco nada se dice de la destrucción de la biblioteca de Azcapotzalco por parte de los propios aztecas, mucho antes de que llegaran los españoles. Los aztecas destruyeron una biblioteca, pero de esto no se dice nada, no solamente se ve el puntito negro en el arroz, ¿no? El negrito en el arroz, dicen. Se ve en esa parte, ¿sí? Se ve la basurita, ¿sí? En medio de la riqueza. Entonces, pues bueno, esto es importante comentarlo. Ahora, con respecto al número de copias, ¿cuál es el texto clásico, el texto de la antigüedad del que más copias tenemos? ¿De qué autor tenemos más copias? Y nos damos cuenta que Virgilio de la antigüedad clásica es el que más copias tiene. Tiene 3. 3 copias, es demasiado. Históricamente es demasiado. A lo mejor cuando Julio dijo, tiene más copias, a lo mejor tú pensaste, wow, debe ser una docena o un poco más. Cuando dijo 3, ¿qué pensaste? Wow. Y aún así, de muchos no se tiene ni una. Por la quema de la biblioteca de Alejandría, y bueno, hay muchas cosas históricas que ver ahí. Pero son 3 copias. 3 copias de Virgilio. Y 3 copias. Una es un tesorazo. 2, wow. 3 es demasiadas. Bueno, querido hermano, querida hermana, de los evangelios tenemos 210. 210. Y son textos de la antigüedad. Entonces, wow. Es un texto que debe ser referencia y es referencia en la historia. Los evangelios narran hechos que son evidencia histórica. Más de 200 copias, creo que son 210, algo así, copias de los evangelios. Y bueno, tenemos esa situación por un lado. Ahora, por otro lado, tenemos la cuestión también de que para quienes fueron escritos, por ejemplo, determinados libros. Determinados libros fueron escritos para públicos muy posteriores. El caso de los evangelios no tiene parangón, porque resulta que los evangelios fueron escritos por testigos de los hechos o por gente que habló directamente con los testigos de los hechos, y esos libros estaban dirigidos para los testigos de los hechos, aparte de un público más general. Eran libros hechos por los testigos, por gente que habló con los testigos, para los testigos de los hechos. Si te das cuenta, esto que está explicando el profe Julio nos remite a que son fuentes primarias, porque fueron escritos, uno, por los testigos. Ser testigo quiere decir que vi, escuché, estuve. Entonces eres fuente primaria. O fueron escritos por gente que habló con los testigos. Si Julio es testigo de algo y yo hablo con él y él me habla de ese evento, de ese hecho, es una fuente primaria. Entonces, nuestros escritos de los evangelios son fuentes primarias, si te das cuenta. Exactamente. Y entonces, pues aquí viene
una situación que es bien importante. Si son libros escritos contemporáneamente a los testigos porque son muy cercanos, entonces si una obra de esas digamos, en la época mentía, ese texto iba a ser refutado por los propios testigos que estuvieron ahí viendo los hechos. Y sin embargo no hay ni un solo texto que refute los evangelios de forma histórica en la época. No hay autores que refuten los evangelios, ¿sí? Es como comentaba un sacerdote, como si yo veo un partido entre el Guadalajara y el Cruz Azul, ¿sí? Y al final de cuentas el marcador queda Guadalajara 3, Cruz Azul 2. Ganó el Guadalajara. Bueno, ahora imagínense que Gloria y yo hacemos una crónica del partido y decimos, el Cruz Azul le metió 5-0 al Guadalajara. Oh, por Dios. ¿Sí? Y la sacamos. No. E inmediatamente la prensa va a protestar que qué medio de comunicación tan horrible, que de dónde me saqué ese marcador, yo fui testigo, yo estuve ahí, yo vi que fue 3-2 a favor de las Chivas. ¿De dónde sacas que el Cruz Azul ganó 5-0? Uy, no me la acabo, me funan, me trolean, me hacen de todo en los medios de comunicación, ¿sí? ¿Sí? Me descartan, ¿sí? Como comunicador, como comentarista. Me estaría poniendo la soga al cuello por andarme inventando algo que no ocurrió y que hay un montón de testigos que lo vieron y que saben que el Cruz Azul no le metió 5-0 al Guadalajara, sino que perdió 3-2. Bueno, imagínense que los evangelios hubieran contado cosas que aquellos testigos no vieron. Hubiera sido una refutación, pero terrible, criminal, ¿sí? No hubieran sobrevivido los evangelios. Hubieran sido textos, como se dice hoy en día, textos fake. Wow. Ahora, en cuanto a la antigüedad, ¿sí? En cuanto a la antigüedad, tenemos que, por ejemplo, la lógica de Aristóteles, que hoy se sigue enseñando en las universidades. Aristóteles es el autor clásico de la lógica, ¿sí? Incluso en matemáticas se estudia sus procedimientos de silogismos, en matemáticas se llaman teoremas. Pero bueno, se siguen estudiando la manera de analizar los argumentos según la lógica clásica o aristotélica. Y tenemos copias del libro de Aristóteles. ¿Cuánto tiene la copia más reciente del libro de Aristóteles? Bueno, pues tiene 1000 años. Todas las copias tienen alrededor de 1000 años. Y aún así creemos a pies juntillas y a ojos cerrados, salvo que tú me digas lo contrario, que la obra pertenece a Aristóteles. ¿Y qué podemos decir de los evangelios? Más bien, en este caso lo que podemos decir es que las copias fueron escritas 1000 años después. Las copias con las que contamos fueron escritas 1000 años después de Aristóteles. Del original. 1000 años después. 1000 años después. La obra de Aristóteles es 10 siglos, 1000 años después, las copias que tenemos, las copias que se encontraron. ¿Qué pasa en el caso de los evangelios? La copia del Evangelio de San Juan tan solo tiene 100 años después de San Juan. Y todavía hay gente que se atreve a poner en duda la autoría de San Juan. Tiene 100 años después. 100 años después, que es nada. Hermanos, en Qumran se encontró una copia del Evangelio de San Marcos que es 10 años posterior a San Marcos. 10 años posterior. Díganme ustedes qué texto, copia,
tenemos 10 años después a los hechos que se narraron, al original. Fíjate, Julio, que pienso que es prudente también aclarar a nuestros acompañantes que cuando tienes una obra que es copia fiel de tu original, ya no estamos hablando de una fuente primaria, ya estamos hablando de una fuente secundaria. A pesar de que es copia fiel y de corto tiempo, como en este caso estamos hablando de 10 y 100 años, es poco tiempo, pero al ser copia fiel de un original, ya estamos hablando de una fuente secundaria. El hecho de que sea secundaria no le quita validez, y mucho menos cuando estamos hablando de poco tiempo. Como dice Julio, 10 años después es una cosa de nada. Es una cosa de nada. Hablando del ejemplo de Aristóteles, Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles. Ya eran muchísimos 1000 años. Entonces sí, ya como que se puede ahí perder un poquito. Pero sin embargo, esa obra se sigue considerando importante. Imagínate entonces el Evangelio de San Lucas o San Marcos. San Marcos. San Marcos. 10 años después. Entonces, de nada. Estamos hablando Entonces, de nada. Tanto en antigüedad como de las copias, bueno, tanto en posterioridad de las copias, como en la cantidad de copias, etcétera, como para quién fue escrito los evangelios, por testigos o gente cercana a los testigos, para los testigos que fueron escritas, para cimentar la fe de aquella gente. O sea, por todos estos elementos, los evangelios son fuentes primordiales de conocimiento sobre lo que pasó en aquella época. Solamente la gente que ignora criterios de la historia, solamente gente que intenta denostar la narración que se hace de las vivencias de Jesucristo y que incurre a estrategias muy poco científicas o nada científicas, es la gente que denostará el valor histórico de estos libros. Son muy importantes. Y del Antiguo Testamento, que son mucho más antiguos, se ha encontrado evidencia arqueológica, si no me dejas mentir, sobre la veracidad de estos textos. Entonces, pues queridos hermanos, los evangelios están bien sustentados, tienen en un momento dado, tienen muchísimo valor histórico e inclusive son históricamente más valiosos que muchas de las obras clásicas que la gente nos dice que tenemos que creer, que tener fe en su validez a pies juntos, ¿sí? No, pero como los evangelios hablan de Jesús y yo soy ateo, o soy antiteo, o no soy no sé qué, entonces no, esos no valen. Entonces, quitarle validez a los evangelios es tomar una actitud anticientífica, antihistórica, de textos que realmente son muy valiosos para conocer la obra de un personaje, en primer lugar histórico, como lo fue Jesús de Nazaret. Para nosotros son la enseñanza de Dios mismo acerca de cómo la humanidad debe caminar a su Creador. Perdón, Julio, que te interrumpa. Por trabajo, igual para Dios, me tengo que despedir de ustedes. De hecho, entonces, pues, aquí me despido, el profe cierra el programa y pues esperamos que esto les ayude, les impulse para preguntarse más cosas y sigan acompañándonos aquí en Dei Nuncius y en nuestro programa Conociendo tu fe cristiana católica. Diálogos en Cristo, conociendo tu fe cristiana católica. Pues muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues a mí no me resta más que despedir esta transmisión de nuestro programa Diálogos en Cristo, Conociendo tu fe cristiana católica. Gloria Cruz Rico, que ha estado con nosotros, su servidor Julio Martín Espinosa Casares. Esperamos que hayan disfrutado pues este pequeño corto, esta pequeña reflexión histórica acerca de los evangelios. Dios les bendice, Dios les acompaña, Dios camina a su lado. Y recuerden bien, el privilegio de saber y escuchar
y deber también trae consigo la necesidad de amar. Cuídense, hasta luego.